El carnicero de El Álamo. Previo al asalto del fuerte de El Álamo en San Antonio de Bexar, sorprende al estudioso de los acontecimientos en la revuelta de Texas, la heterogénea y dispar selección de mandos en el ejército mexicano. Hay uno en particular, que debía estar retirado de confianza. El general Cos, ejemplo, quien ya había capitulado la guarnición de San Antonio desde el 10 de diciembre de 1835, ante los extranjeros colonos sublevados, mostrando siempre una actitud pusilánime. Del 1 al 5 de marzo de 1836, se puso sitio a El Álamo. La tarde del 5 de marzo se dispusieron 4 columnas para el asalto final, quedando el batallón de zapadores como quinta columna de reserva, al propio mando de Santa Ana. Los pormenores del ataque mexicano, los aporta el teniente coronel de la Peña de la siguiente manera. Desde la 1 de la mañana del día 6 se pusieron en movimiento las columnas, y a las 3 que comenzaron a avanzar silenciosamente hacia el río, que atravesaron desfilando por unos débiles y angostos puentes de madera en que apenas cabían 1 o 2 hombres de frente. Se pulsaron algunas dificultades pequeñas para llegar sin ser notados del enemigo al punto que personalmente les había demarcado el general en jefe, y se colocaron en él, descansando con arma en mano. Se encargó el silencio y se prohibió el fumar. Sin embargo, la esperanza nos animaba y dentro de pocos momentos iba a desaparecer esta angustiosa incertidumbre. Había que vengar un ultraje hecho a nuestras armas y la sangre de nuestros amigos derramada 3 meses antes dentro de aquellos mismos muros que íbamos a saltar. Un corneta de zapadores, José María González, fue el que nos impulsó a despreciar la vida y arrastrar la muerte. A pocos instantes del horror a esta huyó apresurado de entre nosotros, ocupando su lugar el honor y la gloria. Las columnas avanzaban con cuanta celeridad les era posible, y a muy poco de emprendida su marcha, se les ordenó romper el fuego estando todavía distantes, no teniendo objeto y cuando estos, los enemigos, aún no se podían distinguir, pero hubo un jefe que obrando prudentemente se desentendió del toque de corneta. El enemigo avisado de nuestro ataque, por la señal dada que contestaron todas las columnas, contestó vivamente nuestros fuegos, que no podían ofenderle, y cuya ejecución retardaba en parte nuestro avance. Travis, el jefe de los texanos, para suplir el corto número de los defensores, había colocado 3 o 4 fusiles cargados al lado de cada uno de ellos. Y el primer fuego fue muy cargado y mortífero. Nuestras columnas dejaban por donde pasaron una ancha huella de sangre, de heridas y muertos. Un fuego vivo de fusilería dirigido desde las azoteas del cuartel y de otros puntos hacia un estrago doloroso, y aumentaba la confusión de nuestra desordenada masa. Los primeros que trepaban eran derribados por las bayonetas que ya los esperaban tras del parapeto o a pistoletazos. Pero el valor de nuestros soldados no se arredraba viendo caer a sus compañeros muertos o heridos y se apresuraban a ocupar su lugar para vengarlos, subiendo sobre sus cuerpos ensangrentados. Cosa de un cuarto de hora hacía que nuestros soldados permanecían en una terrible situación, fatigándose para trepar en busca de una muerte menos oscura que la que recibían apiñados en una sola masa, y cuando después de muchos esfuerzos lograron, en número suficiente coronar el parapeto, sin distinción de cuerpos, los defensores aterrados se encerraron atropelladamente en unos cuartos colocados a derecha e izquierda de la pequeña plaza que formaba su segunda línea de defensa. No todos se encerraron pues algunos se quedaron a descubierto, mirándonos antes de tirar y como asombrados de nuestra audacia. Se vio a Travis titubear, pero no en la muerte que elegiría. Daba algunos pasos y se paraba, volviendo a nosotros su cara airada para descargar sus tiros, pues se batía como soldado. Murió al fin, pero murió después de haber vendido muy cara su vida. El tumulto era inmenso, espantoso el desorden, parecía que las furias se habían desatado entre nosotros. Distintos grupos de soldados hacían fuego en todas direcciones sobre sus compañeros, sobre sus oficiales y del mismo modo esperaba uno recibir la muerte de la mano amiga que de la enemiga. Se había dado la orden de no salvar más que a las mujeres y se cumplió. Pero esta carnicería era inútil y evitándola hubiéramos economizado mucha sangre por nuestra parte. Los enemigos que intentaron fugarse fueron a caer bajo los sables de la caballería que había sido apostada con ese objeto y aun en su fuga se defendieron. Cerca de 1 hora hacía que se representaba esta escena de exterminio cuando la cubrió y terminó el telón de la muerte. Poco después de las 6 de la mañana todo era concluido. Los cuerpos comenzaron a formar, habían empezado a reconocerse, cuando se presentó el general en jefe, Santa Ana. Pudo ver por sí mismo la orfandad que había en los batallones y aquel corto recinto, el álamo sembrado de cadáveres, de miembros esparcidos, regado de balas, de armas y vestidos destrozados. Algunos de estos ardían aún juntamente con los cadáveres y se exhalaba un olor inmundo que asqueaba los estómagos.
Unos 7 hombres, del enemigo, habían sobrevivido de la matanza general y guiados por el general Castrillón, que los apadrinaba, fueron presentados a Santa Anna. Entre ellos había uno de grande estatura, bien formado y de facciones regulares, en cuyo semblante estaba impreso el sentimiento de la adversidad, pero en el cual se notaba cierta resignación y nobleza que le recomendaban. Era el naturalista David Crockett, muy conocido en Norteamérica por sus originales aventuras. Santa Anna contestó a la intervención de Castrillón con un gesto de indignación y dirigiéndose enseguida a los zapadores, que era la tropa que tenía más cerca. Ellos podían haber dado noticias de las fuerzas y recursos que tenían del enemigo. Según los papeles encontrados a este y las noticias posteriores, 182 hombres era la fuerza que había dentro del Álamo y según lo que contaron por nuestra parte, eran 253. Es ya un axioma que al general a quien se encomienda un ataque, debe poner tanta atención en economizar la sangre propia como la enemiga. Si el general Santa Anna hubiera reunido en un punto los cadáveres de todos los mexicanos que ha sacrificado en las revoluciones asonadas que ha promovido y en las batallas mal dirigidas que ha dado, se horrorizaría, por insensible que sea. En los momentos que se invitó al general Ramírez y Sesma para entrar a Béjar, la avanzada, solo había 10 hombres en el Álamo y bastaba igual número para tomarlo. Con que solo se hubiera colocado en el puente del río San Antonio que comunica al fuerte con la ciudad, como se le aconsejó, hubiera impedido que el enemigo se encerrara en él y ahorrado la dolorosa catástrofe que presenciamos.